Los convidados de agosto. El público que asistió a la corrida de toros en Comitán se sentía defraudado y, como siempre, comenzó a patear. Se aproximaba el clímax. Entre el alboroto de las descargas incesantes fue insinuándose un rumor, tímido, seguro, creciente, de madera que chirría, que cruje, que se rompe, que cae. Lo demás se desarrolló con los pasos sucesivos de un ritual. En la confusión del derrumbe, Concha y Emelina quedaron separadas y pugnaban por volver a reunirse, sin lograr romper la barrera de gente y escombros que cada vez las alejaba más. De pronto, Emelina comenzó a sentir un mareo intenso. Un sudor frío le empapó las manos, corrió a lo largo de su espalda, le puso lívidas las sienes. Sin resistencia, fue dejándose tragar por el vértigo. Cuando volvió en sí, estaba en brazos de un hombre desconocido que la hacía beber, a la fuerza, un trago de comiteco. Emelina, que no supo si deliraba aún, cesó de hacer gestos de repugnancia y bebió con avidez un sorbo y otro más. El aguardiente le devolvía el pulso, le ordenaba los sentidos, la vivificaba, pero no únicamente a ella, como cuando bebía a escondidas, sino que todo a su alrededor iba cobrando, de pronto, un relieve inusitado. Los colores eran intensos, los perfiles más nítidos, los aromas casi tangibles. Lo que así la embriagaba no era el licor, sino la proximidad del hombre. Emelina dilataba las narices como para que la invadiese plenamente esa atmósfera ruda que no era capaz de definir ni de calificar, pero reconocería en cualquier parte. El contacto con las manos del hombre, que la ayudaban a escapar de la especie de trampa en que había quedado presa, no hizo más que intensificar la convicción de que esta vez no era un sueño, sino la realidad, el mundo en que se movía. Estaba bien instalada aquí y no iba a abandonarla por más que escuchase el reclamo, cada vez más remoto e irreconocible, de Concha, quien la instaba a que la siguiera. Emelina fingió no escuchar y además cerró los ojos de nuevo, para no correr el riesgo de que sus miradas se cruzaran con las de algún conocido que se comidiera a hacerle mal tercio. Cuando el hombre le preguntó con quién o quiénes había venido a la corrida, Emelina respondió, con ese aplomo con que ha de respaldarse lo inverosímil, que sola. Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este reto lector, en esta quinta sesión de nuestro reto lector titulado 100 años con Rosario Castellanos. Y como pueden ustedes escuchar o como pudieron escuchar, estamos el día de hoy o vamos a platicar acerca del cuento Los convidados de agosto, que al mismo tiempo este cuento es el que le da el título al libro. Es un libro que trae varios cuentos, pero nosotros el día de hoy vamos a platicar exclusivamente de las aventuras y desventuras de nuestra heroína, que se llama Emelina. Y como ustedes acaban de escuchar en este inicio, pues estamos presenciando un acontecimiento bastante
inverosímil, como bien dice Rosario Castellanos, acerca de nuestro personaje. Pero bueno, antes de comenzar de platicar acerca de este gran cuento, voy a comenzar con los comentarios. Ay, ahora sí me salen los comentarios de YouTube sin ningún problema, no como la semana pasada. Vamos a comenzar con los comentarios en Facebook, nos vamos después a los comentarios de YouTube y también nos vamos a los comentarios de TikTok. Muchas gracias a la comunidad lectora que se está reuniendo el día de hoy en TikTok. Entonces vamos a comenzar con Facebook y está Jazz. Hola Jazz, muy buenas noches. Muchas gracias por estar el día de hoy. Saludos. Y también está María Concepción. Hola María Concepción, muy buenas tardes, buenas noches, saludos a ti también, muchas gracias por acompañarlos. Marisol, hola Marisol, nos dice, Oli Marisol, Oli, buenas noches, gracias por estar el día de hoy, que empezamos a platicar en Telegram, estábamos Marisol, Carlos, Emanuel, ahí andamos en el chisme de Rosario Castellanos. Ojalá se conecte hoy Emanuel y que nos cuente cómo la pasó en la Ciudad de México y que nos cuente qué fue lo que hizo relacionado con Rosario Castellanos. Y aquí está Alejandra. Aloha Alejandra, muy buenas noches. Aquí está Emanuel, les decía. Hola Emanuel, buenas noches. Ojalá que nos puedas comunicar aquí en la comunidad qué fue lo que hiciste, lo de Rosario Castellanos, para que las personas de la Ciudad de México que nos estén escuchando, pues que se animen un poquito, aprovechando que están ahí en esa ciudad, para mirar lo que Emanuel nos platicó. Hola Carlos, buenas noches Carlos, muchas gracias por estar el día de hoy. Y también nos dice María Concepción desde Uruapan, Michoacán presente. Muchas gracias María. Gracias por estar desde Michoacán, desde Mérida, desde Puebla. Muchas gracias desde también Cancún. De verdad, mil gracias por estar en estas sesiones y de unirse a la comunidad lectora. Y nos vamos para YouTube, que también ya empezaron con los comentarios. Una disculpa, está Edwin en YouTube. Buenas noches Edwin. Y Access nos dice, martes de el estudio de Damiana, así que no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes para que puedas ver el programa. No es cierto. La ventaja es que ahora con los celulares podemos ver este programa en cualquier parte, pero muchísimas gracias por estar aquí, Access. Y dice, nuevo corte de pelo, parece Betty Mármol. Sí, ¿verdad? No es corte, me agarré aquí como en un chonguito, pero se ve cortito. Oye, sí es cierto, me parezco Betty Mármol, sí es cierto. Muchas gracias, Access. Sanguinius te ama. Hola, Sanguinius, buenas noches. Dice, ¿de qué es el stream? Mira, Sanguinius, esta es una comunidad lectora y nosotros estamos haciendo un reto lector en estos meses titulado 100 años con Rosario Castellanos. Cada semana estamos leyendo un texto representativo de forma gratuita. Yo les comparto el texto y eso se los comparto el sábado, y los martes, como hoy a las 8 de la noche, nos reunimos y empezamos a chismear acerca del texto de la semana y pues compartimos lo que nos parece, lo que nos disgusta, en fin, cualquier tema relacionado con la lectura y en particular sobre Rosario Castellanos. ¿Por qué Rosario Castellanos? Bueno, porque ahora en 2025 se cumplen 100 años de que nació esta escritora, que nació en la Ciudad de México, pero es de origen chiapaneco por familia y demás, y es una de las máximas exponentes de la literatura mexicana de mediados del siglo XX. Entonces, pues la estamos conmemorando aquí desde la comunidad lectora y pues eres completamente bienvenido, todavía te puedes unir al reto. Entonces, pues de eso trata el programa y la comunidad Sanguíneos. Y Edwin nos dice, esta es la parte buena del cuento, claro, es la parte más emocionante. Y nos dice Edwin, se parece a la primera carta. Sí, qué bueno que mencionas eso, ojalá más adelante también lo puedas comentar. Yo también estoy descubriendo muchas similitudes entre la ficción, la narrativa de Rosario Castellanos con sus cartas personales. Tienes muchísima razón. Y Access dice, me aparezco porque luego Damiana me regaña por qué me desaparezco, y no es queja. No, pues muchas gracias. Oye, Access, ojalá también te puedas inscribir al reto lector, porque tú siempre estás, o no sé si sí estás inscrito, pero
no te ubico con tu nombre ciudadano y te ubico más con tu alias, ojalá te puedas inscribir al reto lector, porque pues recuerda que se otorgan reconocimientos por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla para quienes completan los retos. ¿Y en qué consiste completarlos? Leer los 10 fragmentos, asistir a las 10 sesiones, completar los pases de lista, en eso consiste. Entonces, pues tú de por sí ya lo haces desde las 1001 noches, entonces ojalá te puedas unir. Y ahora nos vamos para TikTok. Muchas gracias por estar el día de hoy por aquí. Voy a revisar, es que me cuesta. Muchas gracias, Habichuela, por estar el día de hoy por acá. Teresita, todas las personas que se han unido a la transmisión, particularmente Alondra, muy buenas noches, Alondra, Susi, Lechuy, América y Lakshmi y Balú. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta sesión de Rosario Castellanos, que vamos a platicar de los convidados de agosto. Ahí está, les voy a compartir lo que, ay, mira, dice Access, ¿es mi imaginación o no hubo moneda conmemorativa de Rosario Castellanos? Hasta donde yo sé, no hubo moneda conmemorativa. No sé si va a existir o existió billete de lotería. A veces eso es lo que hacen, utilizan los billetes de la Lotería Nacional y usan esos billetes para la conmemoración, pero la verdad es que en mayo se hicieron los festejos y ahorita en agosto, como es el aniversario luctuoso, no recuerdo cuándo murió, pero fue en agosto, y también están haciendo actividades. Entonces yo no sé si en mayo o en agosto se hizo algún billete de la lotería conmemorativo. La verdad no lo sé. Y está Priscila. Hola Priscila, muy buenas noches. Dice Priscila, hola, buenas noches, estoy viendo lo del reto lector. Gracias Priscila, ojalá te puedas unir. Si gustan, mándenme de manera privada, no aquí en el chat, de manera privada, mándenme por favor un correo electrónico para que yo les mande toda la información. Me lo pueden mandar por correo electrónico aquí o se pueden unir a Telegram también. Esa información toda la encuentran en Facebook o manden un mensaje en Messenger de Facebook y desde ahí yo les comparto todos los datos. No vayan a compartir datos personales en el chat, por favor, eso es muy importante, no los compartan, no compartan datos personales. Y Edwin nos dice, ¿sabes? También aparece como agua. Sí, a la novela como agua para chocolate. Qué muy buena referencia, Edwin. Tienes muchísima razón sobre el ritual del matrimonio. Y sí, porque son mujeres más o menos contemporáneas, entonces hay bastante relación. Les voy a compartir el mensaje de Emanuel, que lo compartió en Facebook y nos dice Emanuel. Fui a la exposición temporal del archivo inédito del Rosario Castellanos en el Colegio de San Ildefonso. Termina el 24 de agosto. Agradezco profundamente a mi prima Carol, ya que ella fue la que me dijo sobre dicha muestra. No, pues muchísimas gracias a ti, Emanuel, y por supuesto a Carol. Si se unen al grupo de Telegram, está el apartado del Rosario Castellanos. Ahí dentro de Telegram hay diferentes temas. Y hay un tema que es el de este reto lector que se llama Rosario Castellanos, y ahí Emanuel nos compartió muchas fotografías de la exposición de Rosario Castellanos y están increíbles. Y es padrísimo ver la exposición a través de la cámara de Emanuel porque estamos leyendo sus libros, entonces tiene muchísima relación lo que hemos leído con las fotografías y se complementa perfectamente. Así que si ustedes no tienen la oportunidad de ir a la Ciudad de México para ver esta exposición, entren al grupo de Telegram o no sé, Manuel, si vas a compartir tus fotos en Instagram para que las personas también vayan a tu perfil y podamos ver las fotografías porque tomó unas fotografías padrísimas. Y además nos hizo los pies de foto, nos fue explicando cada fotografía de qué trata, así que no tiene desperdicio. Es como si hubiéramos ido al museo y Emanuel hubiera sido nuestro guía y nos hubiera explicado foto por foto de qué trató la exposición. Muchísimas gracias, Emanuel, por el tour digital que nos hiciste por el Museo de San Ildefonso y por la exposición temporal de Rosario Castellanos. Y también nos comparte, Manuel,
Está increíble la exposición, estaba muy emocionado. Entre más leo y sé del Rosario Castellanos, siento que la quiero más, obviamente, como escritora. Sí, pues ahora sí que como quieras, Emanuel, es que uno a veces tiene crush. Yo me acuerdo que de joven mi crush era Julio Cortázar, o sea, él ya súper mega murió y no me importaba, o sea, era mi crush. Así que no podemos tener crush literarios y no pasa nada. Y dice Jazz, Rosario Castellanos murió un 7 de agosto. Mil gracias, Jazz. Y justamente por su fallecimiento se han hecho muchas actividades también. O sea, como que se activaron las actividades de Rosario Castellanos. Las primeras se hicieron en mayo y ahorita en agosto hay otras. Entonces, no sé si en ese marco de esas conmemoraciones del natalicio la muerte vayan a publicar algún billete de la lotería. Normalmente esos se utilizan para conmemorar diferentes fechas. Ojalá y sí, son 100 años. La verdad es que valdría muchísimo. Y Marisol nos dice, súper experiencia, lo del museo que nos compartió Emanuel. ¡Qué envidia! Dice Marisol. La verdad es que sí. Yo la verdad lo disfruté muchísimo, al igual que Marisol y otras compañeras, no creo poder ir, o como Carlos decía, Carlos está en Mérida, pero dice, yo necesitaría el Lamborghini super ultra no sé qué sónico para poder llegar. En mi caso, pues también no voy a tener la oportunidad de ir personalmente, pero pues me siento muy contenta de haber visto la exposición de Rosario Castellanos a través de la lente de Manuel. Así que si la quieren ver, métanse a Telegram, ahí, o no sé si Emanuel lo va a compartir en Instagram para que ustedes lo conozcan. Voy con los comentarios en YouTube y dice, Edwin dice, ya me imagino, Rosario y Laura, qué grandes autoras. Ay, Laura Esquivel, es que hay muchas, la verdad es que ya también a mí se me está antojando, en Telegram me estaban diciendo nombres de otras autoras de mediados del siglo XX y se estaba diciendo, de hecho Emanuel comentó, que se leen poco a las mujeres de mediados del siglo XX, entonces a mí también ya se me está antojando hacer un nuevo reto lector el siguiente año sobre otra escritora mexicana, estaría padrísima. Y dice Edwin, ya las vi, muy buenas a Laura Esquivel y a Rosario Castellanos. Y dice Edwin, ese kiosco, ¿qué cosas había? Ah, no, era una maravilla. Y nos dice Access, mi amor platónico eterno es Audrey Hepburn. Ay, sí, además es bellísima como actriz, como mujer y como un alma caritativa forjada a raíz de la guerra. Sí, toda esa generación de personas que estuvieron muy cerca de la Segunda Guerra Mundial, como que tienen otro chip. La verdad es que sí, en eso coincido contigo también. Lo que he leído de las mujeres que están en por ejemplo, María Zambrano también, que es filósofa. O sea, hay varias mujeres que estuvieron en el periodo de guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y que tienen un chip distinto. Dice Edwin, ¿no saben si va a haber una gira de la exposición? No creo, es muy difícil, Edwin. No. Siento decepcionarte, la verdad es que no lo creo. Access dice, mi otro amor platónico es 3 puntos suspensivos. Mejor no lo digo, pero le estoy viendo. Ay, muchas gracias, Access. Mil gracias. Y dice Edwin, entonces, ¿qué vas a leer el siguiente año? Espérame, Edwin. Espérame, vamos a empezar con los convidados de agosto, que ni hemos empezado con este. Y pues bueno, muchísimas gracias a las personas que continúan en la transmisión en TikTok, Susi Lechuy y el Gallo de la Sierra. Muy buenas noches por estar el día de hoy aquí. Y bueno, voy a comentar el mensaje de Marisol. Dice, bueno, ya lo decía, Emanuel nos comparte. En lo personal, mis escritores o escritoras favoritos son como una especie de héroes. Sí, se vuelven algo muy importante para nosotros porque hablan mucho o escriben mucho sobre temas que a nosotros nos interesan, sobre problemas que nosotros hemos vivido o quisiéramos saber cómo resolver. Y esos escritores o esas escritoras que valga la redundancia, escribieron sobre eso que a nosotros nos interesa, ocupan un lugar muy importante en nuestro corazón. La verdad es que sí, en nuestro corazón, del lado izquierdo. Y mira, Access, Emanuel dice, también Audrey Hepburn es mi crush. Miren, ya conocemos quiénes son los crush, quién es la crush tanto de Emanuel como de Access. Y dice Edwin, mejor película es Desayuno en Tiffany. Sí, hay otra también, que se llama mi bella, no me acuerdo qué, que la cosa va así, son unos señores de mucho dinero que hacen una apuesta.
ven a una muchacha muy pobre, así como muy, muy pobre, y dicen, te apuesto a que no la puedes convertir en una gran dama. Y el otro le dice, no, pues que te apuesto a que sí. Y esa vagabunda era justamente Audrey Hepburn. Y la tenían que educar, digamos, ¿no? Para que se convirtiera en una dama de alta sociedad. Entonces, de eso trata la película. También es una película muy, muy simbólica en muchos aspectos. Y, ay, aquí se encuentra Abraham. Hola, Abraham, muy buenas noches. Nos dice, ay, Damiana, qué emoción. Ay, Abraham, ya sé quién Abraham eres, Abraham, mediador de lectura. Hola, Abraham, qué emoción, buenas noches, gracias por estar por aquí. Dice Abraham, fíjate que yo decidí escribir mi primera novela, construir a mis propios personajes. Oye, muchísimas felicidades, Abraham. Oye, qué maravilla. Ojalá nos vayas contando un poquito más de qué trata y por supuesto que nos va a encantar leerla. Y ahí está. La película, regresando a lo de Audrey Hepburn, la película que les digo se llama Mi Bella Dama. Esa, Mi Bella Dama. Ahí está, Access nos dice, My Fair Lady, esa mera. Dice Edwin, eso no es el guión de ella, es así, pero en los 90 o los 2000. Sí, pero bueno. Muy bien, ahora sí, ¿qué les parece si empezamos con este maravilloso cuento del Rosario Castellanos? Ya saben, vamos, ya lo estaba olvidando como siempre. Recuerden, cada vez se acerca la gran fecha para adquirir nuestros libros en el Fondo de Cultura Económica y yo perdí el de Rosario Castellanos, que es a donde lo dejé. Recuerden, este 28 y 29 de agosto será la gran venta nocturna en todas las librerías, tanto del Fondo de Cultura Económica como de Educal, y van a encontrar grandes ofertas porque se están celebrando los 91 años del Fondo de Cultura Económica, de ser una empresa orgullosamente del Estado mexicano que es distinguida a nivel mundial por su excelente calidad y precios bajos. Entonces, no se lo vayan a perder. Si no tienen los libros de Rosario Castellanos, aguanten al 28 y 29 de agosto para que ustedes digan, ya sé cuáles quiero comprar. Y muy bien, ahora sí, ¿qué les parece que empecemos? Pues vamos con los datos, vamos a tirar datos como dicen actualmente los jóvenes y las jóvenes. Vamos con los personajes, que eso es lo más interesante, y a partir de ahí se desarrolla la idea. Ojo, ahorita vamos a hacer spoilers. Ojo, entonces, aquí yo hago una acotación. Si no han leído Los Convidados de Agosto y no quieren escuchar los spoilers, pueden dejar de mirar esta transmisión en vivo, váyanse a leer el cuento y esta grabación la van a encontrar disponible el sábado por YouTube. Entonces la pueden mirar el sábado ya con calma una vez que hayan leído Los Convidados de Agosto para que también disfruten de los spoilers. Así que ya haciendo el aviso, empezamos con los spoilers. Nuestros personajes en este cuento son pocos, pero son muy significativos. Evelina, la principal, la protagonista, tiene 35 años y en el lugar en donde ella vive, que es Comitán, Chiapas, esto ya es el límite de la soltería. Ella en el cuento nos enteramos que solo las jóvenes, las solteras o las casadas, pero las que van solas o con amigos, o no van solas, las que van con amigas, solo pueden ser solteras y es su última corrida de toros a la que va a poder asistir. El siguiente año, si continúa soltera, ya va a tener prohibido ir a las corridas de toros. A ver, no es que se lo prohíban, no es que exista una ley que se lo prohíban, pero es que desde ya se ríen de ella o la miran mal porque ya huele a solterona. Entonces, una solterona caminando por las calles de Comitán es algo mal visto. Ojo, no es una ley escrita, sino que es una norma social. Entonces, ella está muy preocupada porque es el último año en el que va a poder acudir a la corrida de toro, a las corridas de toros. Ahora, ¿por qué es importante? Porque se festeja a Santo Domingo y se aprovecha con la procesión de las diferentes parroquias y demás. Pero
Lo que ocurre con las fiestas patronales, como en muchos otros lugares, es que llega gente que no es del pueblo, que es de otros lugares. Entonces, pues en Comitán ya la conocen y ya conoce a todos, o más bien a quien pudo haber sido su pretendiente, que es Enrique Alfaro. Y necesita conocer a alguien más. Y el único pretexto para poder conocer a alguien es en las fiestas patronales. Ahora, ¿por qué específicamente en las corridas de toros? Bueno, no sé si ustedes han ido a las corridas de toros de los municipios. Los templetes de las corridas de toros se hacen con palos, son templetes hechos especialmente para esa corrida. No están hechos de concreto, no es como estas plazas de toros súper bonitas que hay en diferentes estados del país, no. Se hacen con troncos, se hacen con tablas y son unos templetes pues bastante frágiles. Entonces se ha convertido en un ritual que esos templetes se caigan, porque la gente cuando se enoja porque fue una mala corrida por diferentes motivos, empieza a patear el templete o empieza a pisar, a moverse, y entonces de tanto movimiento de toda la gente que está en el templete provoca que el templete se rompa y todo mundo se cae. Entonces, nos va contando Emelina que se ha vuelto una tradición que a este templete, o más bien la ruptura de ese templete ha provocado matrimonios por el alboroto, la gente que cae encima de otra gente, en fin, se vuelve una situación bastante erótica, vamos a llamarle en ese sentido, y eso ha provocado muchos matrimonios. Entonces, Emelina sueña, ruega, desea, implora que en esta corrida de toros por fin pueda conocer a un hombre y por fin pueda conseguir marido. De lo contrario, para el siguiente año ya tendría 36 años y ya oficialmente sería una solterona como Esther, que Esther es su hermana mayor. Ella ya se convirtió en lo que se conoce despectivamente como una solterona. Ella es la responsable de la casa y como es una mujer soltera, ya solamente se dedica a ir a la iglesia, como las mujeres de las buenas familias de los pueblos. No puede andar de cascos sueltos por todo el pueblo mostrando su soltería, sino que se tiene que recatar y como no tiene casa o marido, más bien no tiene marido, ella se tiene que recluir en las actividades tanto de la casa como de la iglesia y tiene prohibido nada más salir porque sí. Ella no quiere, pero está a un paso de convertirse como su hermana Esther. ¿Quién es el otro personaje? Mateo es el hermano menor, el único hombre. Y como en estas familias tradicionales de los pueblos, del campo, de estas familias agrarias, Mateo es el encargado del rancho. Y como decía Edwin hace un momento, este cuento se parece mucho a lo que ella platicó en una de sus cartas. Ella tenía un medio hermano y este medio hermano era el que también se hacía cargo del rancho en Comitán. Entonces, pues ella lo fue a visitar, Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, Rosario Castellanos entiende muy bien esta dinámica de las familias, de las buenas familias de los pueblos, del interior de los estados, porque ella viene de una de estas familias bien acomodadas de los pueblos, que toda su riqueza se la deben a la ranchería, bueno, a los ranchos más bien, ¿no? Ahora, hay otro personaje que ahí aparece, que es la madre. Mira, pues ahí la madre mayor, es la madre. La madre de ellos tres sigue viva, pero en el cuento se menciona que ya tiene problemas mentales y ella se quedó estancada en el tiempo y entonces ella nos ayuda a vislumbrar otro panorama de este gran problema de las mujeres. Resulta que esta señora, antes de casarse con el padre de Melina, Esther y Mateo, tuvo al gran amor de su vida que se llamó Lisandro, pero a Lisandro lo asesinaron porque la familia no quería que se casara con ella, entonces lo asesinaron a Lisandro. Entonces la madre se quedó estancada en el tiempo y se la vive llora que te llora recordando a Lisandro y recordando el amor imposible porque lo asesinaron.
Entonces ella está ahí como telón de fondo para recordarnos este gran problema de que las mujeres de las buenas familias de estos pueblos, de estos ranchos, no pueden hacer lo que ellas quieran, tienen que estar supeditadas a el control de la familia, sobre todo en la búsqueda de maridos. Hay otro hombre que se llama Enrique Alfaro, que es el mejor amigo de Mateo. Y por allá Emelina nos dice que en algún momento se gustaron y había sido como su pretendiente. Y hubo un momento en que Enrique Alfaro la coqueteó como para que tuvieran algo más, para que conocieran el placer de la carne, pero ella no lo permitió. Y a partir de eso, pues ya él se alejó de ella y desde ahí dejó de ser un pretendiente. Pero bueno, de repente por ahí se aparece en la casa. Otro personaje es Concha. Concha, pues, es la mejor amiga de Melina, su única amiga, porque son las únicas que comparten edad y gustos. Y bueno, acordaron, en la historia de este cuento, acordaron ir ellas juntas en pareja a la corrida de toros para ver si las dos pueden por fin encontrar marido cuando el templete se cayera. Entonces, compraron los boletos que de los asientos que estaban más abajo, porque si compraban los que estaban más arriba, pues a la hora de la caída, pues el golpe iba a ser muy peligroso, ¿no? Entonces compraron la zona más baja para que no se rompieran tanto la crisma, y bueno, ella es Concha, y luego algo muy importante, muy interesante, a ver si más adelante alguien quiere comentar sobre eso, están las otras, y la puse así a propósito. ¿Quiénes son las otras? Aparecen nombradas, pero con variaciones. Por ejemplo, tenemos a la criada, a la salera, que son estos personajes que viven en estas casas de estas señoras, que hacen la limpieza, que hacen todo, preparan el baño de las señoritas, las bañan, las peinan, les buscan su comida, las planchan, todo, les hacen todo, por eso se llaman criadas, o más bien se les llamaban criadas porque dentro del pensamiento de estas familias nobles de pueblo, las mujeres que son de comunidades indígenas no sabían nada, eran unas analfabetas, eran casi animales. Entonces, el hecho de que fueran a vivir a estas casas de estas familias, de estas buenas familias de pueblo, les iban enseñando modales. Entonces, a cambio de enseñarles modales, pues tenían que servir completamente a la familia en todo lo que necesitaron. Entonces, pues bueno, están nombradas así como la criada, la salera, pero sin ningún nombre, no tienen un nombre propio, son simplemente eso, la criada, la salera. Y hay otras mujeres que no tienen nombre, sino que tienen apodo, y menciona dos, Emelina, la Casquitos de Venado y la Estambul. La Casquitos de Venado recibió ese apodo debido a que a altas horas de la noche en las calles de los pueblos se escuchaba unos ruiditos como un venadito así, que eran los tacones de esta mujer que andaba a altas horas de la noche. Entonces se sobreentiende que si andaba en tacones a altas horas de la noche, era muy probable que le estuviera dando gusto al cuerpo, ¿no? Entonces por eso recibió el apodo en el pueblo de la Casquitos de Venado. Y la Estambul recibió ese nombre porque tenía ojeras todo el tiempo, y esas ojeras no se debían a una condición de nacimiento, sino que siempre se desvelaba. Y otra vez, ¿por qué se desvelaba? Pues porque le estaba dando placer a la carne, ¿no? Entonces recibieron ese nombre, nos cuentan brevemente la historia de estas mujeres, entonces son las réprobas del pueblo, y eran a las que se veía mal porque pues habían sido unas lisonjeras y habían hecho lo que una mujer decente no debía de hacer, es decir, darle rienda suelta al placer. Pues bueno, una vez presentados los datos del cuento, les voy a decir muy rápido antes de que empecemos con el chisme. Empezamos por Facebook, nos vamos luego a YouTube y luego nos vamos a TikTok. La cosa va así. Van a la corrida, van Concha y Emelina, se sientan, la corrida estuvo fatal y todos
empiezan a patear, todos ya sabiendo la verdad a qué iban. No es que estuvieran enojados tanto de la corrida, sino que ya querían que el templete se cayera. Efectivamente se cayó, y lo que les leí al inicio es justamente todo este alboroto de la caída y cómo ella termina lejos de su amiga y en los brazos de un hombre rudo, macho, varonil, de rancho, y con alcohol en la boca, el comiteco, que es una especie de aguardiente de la zona. Entonces, ella se emborracha, está con él, y él en algún momento le dice, ¿a dónde vamos? Te llevo a tu casa. Y ella le dice que no iba a ir a su casa, y en ese entonces es cuando este hombre acuerda con el taxista, pues que vayan a un hotel. Ustedes ya se imaginarán, para darle gusto al gusto. Y aquí me detengo y nos vamos ahora sí con el chisme. A mí me encantará saber qué emoción les generó este cuento. Recuerden que el círculo en verde, la alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira, predicción, o los círculos amarillos, amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, alevosía, optimismo. ¿Qué emociones les generó este cuento? Pero también platiquen por qué les generó esa emoción, ese gusto, etcétera. Lo que ustedes nos quieran comentar. Miren, hice en grandote la imagen para que ustedes nos platiquen. Pues bueno, empiezo con los comentarios de Facebook, nos vamos después a YouTube y terminamos en TikTok. Dice Emanuel. Emanuel nos dice, el cuento es sensacional. Cuéntame, ¿qué te provocó? ¿Éxtasis, alegría, admiración, amor, miedo? Cuéntanos, Emanuel, ¿qué emoción te provocó? Y sobre todo, ¿por qué te provocó esas emociones? Marisol nos dice en Facebook, ¡qué horror! Y muchas, aunque no haya esas normas sociales en la actualidad, se las autoimponen. Sí, esta norma autoimpuesta de que después de cierta edad ya no puedes hacer cosas que haría una señorita porque ya estás muy grande. Ay, Dios mío. O sea, yo cuando iba leyendo ese cuento así de ella a los 35, yo decía, no manches, o sea, claro, estamos en otra época, ¿verdad? Pero tienes muchísima razón. Sí hay muchas mujeres que se autoimponen esas normas de que si tienen cierta edad y todavía no se han casado, entonces se tienen que comportar de cierta manera. Eso es verdad. Y nos dice Emanuel en Facebook, este cuento ejemplifica muy bien cómo es que una sociedad tan conservadora, tradicional hasta el tuétano, a niveles muchas veces enfermizos, te conlleva a reprimir tu naturaleza, tu libertad, tu sexualidad, el que te enamores de quien quieras, el hecho de salir a la calle. Muchísima razón, Emanuel. Pues muchas veces se habla de esto, de qué tan justo es que las mujeres tengan estas normas tan rígidas en lo que se refiere a los placeres en comparación de los hombres. Y justo esta gran diferencia de hasta dónde llega la libertad, por ejemplo, pensando en los tres hermanos, en Emelina, Esther y Mateo, hasta dónde llega la libertad de Mateo comparado con sus hermanas, hasta dónde llega la sexualidad de Mateo y de Enrique Alfaro, de Alfaro comparado con las mujeres, ¿no? El enamorarse, salir a la calle y demás. Tienes muchísima razón. Marisol nos dice, y eso que pertenece, o sea, Emelina, y eso que Emelina, nos dice Marisol, pertenece a una clase acomodada. No me imagino cómo vivían las sirvientas o como dice el texto, la de las orilladas. Pues ella decía que le enojaba, ojo con el pensamiento de Emelina, que le enojaba y le desagradaba cómo las mujeres de las orilladas, estas indias, no sé si en este lo dice, pero más adelante cuando leamos Balún Canán van a ver que así se refieren a las indias, cómo ellas sí pueden disfrutar de su sexualidad o juntarse con quien quieran. Eso lo van a ver también en Balún Canán, como en ese sentido ellas son mucho más libres, pero al mismo tiempo y contradictoriamente Emelina
las detesta por eso, ¿no? Las de las orilladas. Sí, muchísima razón, Marisol. Esto es bien importante y yo creo que ya desde este cuento empezamos a tener una pauta acerca del feminismo que está retratando o el que está criticando el Rosario Castellanos. Eso va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta. Nos dice Emanuel. También este cuento y casi toda la obra de Rosario Castellanos nos muestra perfectamente bien el grado de segregación racial que había en Chiapas en ese tiempo. Desgraciadamente sigue ocurriendo y en todo el país. Aunque por la época era distinto, mucho se debió a que Chiapas durante mucho tiempo estuvo muy aislado del resto del país. Todavía ahora nos lleva varias horas llegar. Sí, tienes muchísima razón, Emanuel. Tal vez en lo que tal vez diferiría contigo es en el racismo, no necesariamente la gente racista en las zonas alejadas, sí que es verdad que es mucho más notorio el racismo, pero hasta en las ciudades el racismo es muy obvio. En los comentarios constantes en las redes sociales podemos notar cuando alguien llega a un punto de la exasperación y se convierte en racista. O sea, solamente cuando alguien se enoja y dice, pi, 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 indio, dices, ¿por qué? No hay necesidad. O sea, ¿por qué para insultar tienes que decir indio? Ahí ya empezamos a ver estos grados del racismo. Entonces, sí que es verdad, lo repito, es verdad que en los pueblos, en las comunidades más agrarias o más de agricultores, se puede encontrar este racismo, pero no es exclusivo de las zonas agrarias, no es exclusivo de las zonas rurales. Y nos dice María Concepción, que a María Concepción le causó tristeza este cuento y dice, porque la mujer era muy reprimida en su sexualidad. Muchísimas gracias, María Concepción, por compartirnos tu reflexión, tu estado de ánimo y sobre todo, por qué te provocó ese sentimiento. Sí, la verdad es que es un cuento sumamente triste, el final es espantoso, el final es muy parecido, ya les dije que iba a haber spoilers, el final es muy parecido al de su mamá. Ven que estaba su mamá. Por eso les digo que la mamá no está en balde como telón de fondo. Tiene un motivo de estar ahí la mamá. Entonces, el final de Melina es muy parecido al final de la mamá. Entonces, eso es muy significativo también. Y muchas gracias de nuevo, María Concepción, por compartirnos que te provocó tristeza porque la mujer era muy reprimida en su sexualidad. Y Marisol nos comparte que la emoción que le generó fue de enojo y puso el emoji de ira, el que está rojito. Dice, porque siempre nos han hecho creer que la soledad es algo negativo, cuando no creo que sea así. Tienes mucha razón, Marisol, y mira, ahí no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad es que yo me puedo sentir afortunada y tuve la oportunidad de vivir sola varios años cuando llegué a Puebla. Como saben, yo no soy poblana, soy yucateca y vine a estudiar a Puebla y ya Puebla me adoptó y estoy muy contenta y muy honrada de que Puebla me haya adoptado. Pero tuve la oportunidad de vivir sola y les debo confesar que es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Pero también es cierto que tengo amigas que también vivieron solas porque vinieron a estudiar y la soledad no fue algo que hubieran disfrutado. Entonces, no sé de qué dependa, no sé de qué tanto... No sé de qué tanto sea el carácter de la persona o el deseo. Yo por lo pronto siempre he tenido ganas de vivir sola, siempre tuve ganas de hacer de mi vida lo que yo quisiera. Entonces tal vez eso es lo que provocó que cuando yo finalmente viví sola, fui la mujer más feliz. Entonces, pero yo también sé de primera mano que hay otras mujeres que cuando están en soledad lo sufren mucho. También he escuchado de hombres que cuando viven solos sufren mucho su soledad. Creo que el tema de la soledad en general siempre se ha visto como algo negativo, como bien dices, Marisol, y a mucha gente le cuesta trabajo vivir su soledad o vivir en soledad. Pero muchas gracias, Marisol, por compartirnos que este cuento te provocó ira por el tema, porque se retrata la soledad como algo negativo. Tienes muchísima razón, Marisol. Me voy con los comentarios en YouTube y dice por acá está. ¡Ay!
me estoy yendo para atrás en los, aquí está. Dice Edwin, lo mismo, pero de la serie de La Niñera. Oye, sí es cierto. La Niñera, tienes muchísima razón, Edwin. El problema de La Niñera, que creo que se llamaba Fine, la señorita Fine, es que tenía ya 30 años, 32 creo, y no estaba casada. Tienes muchísima razón, ¿no? Y ella, como no estaba casada, le generaba muchos problemas ser soltera, porque también ya se estaba quedando solterona. Y todas su mejor amiga también era soltera, pero luego a lo largo de la serie conocemos a otras de sus amigas y siempre le hacen burla por eso, ¿no? Porque está soltera. Tienes muchísima razón, Edwin. Y también nos dice Edwin, también la parte del accidente me recuerda al cuento de Queso de Bola, donde se habla de Fey. Ojalá puedan leer Queso de Bola, de Saulo Aguilar Bernés. Saulo, si nos estás viendo, te mandamos muchos besos hasta Chetumal, Quintana Roo. Él está haciendo trabajo en política muy fuerte, la verdad, está haciendo trabajo territorial, pero también es escritor y el cuento es un cuento bien divertido que pueden encontrar en donde están los textos de Rosario Castellanos. Ahí busquen Queso de Bola y se van a divertir muchísimo. Nos dice Access, unas hermosas, entre comillas, nos dice Access en YouTube, unas hermosas tradiciones de aquella época. Saludos a Chiapas Town. Pues a Chiapas Town y a muchísimos lugares. Es muy parecido esa bella tradición, Access. Y nos dice Access, una madre atascada en el pasado, en la Mother. Y nos dice Edwin, oye, eso también está en una carta, está parte de Lisandro, el cuento de la princesa. El cuento de la princesa, el que le cuenta a su hijo, si no me equivoco, si no estoy equivocada, ¿verdad, Edwin? Sí, les comentaba que gracias a este reto, por lo menos yo, no sé si a ustedes, estoy teniendo la oportunidad de conocer a Rosario Castellanos de manera integral. No estamos leyendo el libro completo, pero estamos leyendo fragmentos significativos y nos estamos dando cuenta cómo ella crea su propio mundo, así como el de Star Wars y todo. Podemos ver el mundo creado por Rosario Castellanos, que es un mundo agrario de mediados de los años 50, en donde están mujeres de buenas familias, de familias nobles de pueblo. ¿Cuáles son sus conflictos? Entonces este mundo que nos está recreando, lo podemos identificar no solo en sus obras de ficción, sino también en sus cartas. Y de hecho, las cartas se vuelven un componente muy especial, una llave secreta, por medio de la cual podemos conocer los temas que posteriormente desarrolló con mayor amplitud en la ficción y pues también en el ensayo persuasivo. Y nos dice Access, uy, patrón, si después de las 10 de la noche no llego, desayune hasta sin mí. De la criada bien criada. Muchas gracias, Access, por compartir la cita. Y nos dice Edwin, esa tiene nombre de las que trabajan en la noche. Exacto. Esta es la idea de lo que decía, de estos sobrenombres, de la Casquitos de Venado, de la Estambul. Por ejemplo, cuando yo era niña, bueno, en Yucatán, quienes son de Yucatán deben de conocer o por lo menos tener la idea de la famosísima colonia Mercedes Barrera, que junto con la Serapio Rendón y con todas esas colonias de por allá, de los aledañas a la Mercedes Barrera, eran unas colonias famosas, no precisamente por positivas. Entonces por allá había una vecina que le llamaban la balita perdida. Así la conocíamos todo. Al día de hoy yo todavía me acuerdo de la balita perdida y me acuerdo muy bien de su cara. Pero ¿saben qué era lo más simpático? Que justamente yo la conocí en las fiestas patronal. Ahí los santos patronos eran los 3 Reyes Magos, que son de Tizimín. Mi mamá es de Tizimín y algunas personas de esa colonia migraron de Tizimín a la Mercedes Barrera. Entonces había una señora que tenía su casa de los 3 Reyes Magos, como no era quinta, pero de ese estilo. Y en la fiesta patronal de los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero, se hacía el baile de la cabeza de cochino, y típica fiesta patronal, pero allá en la Mercedes Barrera. Y curiosamente la balita perdida, yo me acuerdo que era la muchacha más divertida de todas. O sea,
en esas procesiones la gente bebe, la gente baila, y ella bebía y bailaba muy bien la jarana, pero no me acuerdo y no sabré nunca su nombre. Lo que sí recuerdo es que le decían la balita perdida. Entonces, este tipo de sobrenombres casi siempre se refieren a eso, ¿no? Dan a entender de una mujer que disfruta mucho de su vida. Pero la verdad es que yo recuerdo con mucho cariño a la balita perdida, porque lo que yo recuerdo de ella es que era muy animada, muy alegre, muy bailadora, pero evidentemente desde la visión de las buenas familias de pueblo, pues eso era un comportamiento sumamente reprobable, ¿verdad? Y nos dice Access, uy, y yo tengo de esos ojitos, dice Access, tiene ojitos como la Estambul, lleno de ojeras. ¿Qué andas haciendo, Access? Estás haciendo cosas indebidas en las noches. Y nos dice Access también que Access, la emoción que tuvo, tuvo emoción de tanto, no se ve no se ve el emoji en el chat. Dice, por tanto, personaje pintoresco como película de Ismael Rodríguez. Pues bueno, también esas películas más o menos están en ese periodo de transición, ¿verdad? De los personajes marginales. Y nos dice Edwin que Edwin sintió, está en YouTube Edwin, y sintió alegría y admiración por lo que sabía que a qué iba a la corrida, o sea, Emelina, le causó alegría y admiración. Y también admiración porque al final logra el objetivo. Eso está en discusión. A ver qué comentan los demás. Gracias, Edwin. Y nos dice Access, la represión sexual es de lo peor que se le puede hacer a una persona. Y particularmente a las mujeres, porque recordemos, no es lo mismo Mateo y Alfaro que Esther y Emelina, y pues Concha también. Y dice Edwin, entonces no todas las mujeres tienen los mismos derechos. Entre ellas también hay diferencias. Así es, Edwin, acabas de dar en el clavo en algo muy importante, que existe un feminismo, pero el feminismo no es para todas. Hay un feminismo para las mujeres de las buenas familias y hay un feminismo para las mujeres que son de los márgenes o de las orilladas, como bien nos dijo Marisol. Y Access nos dice también, hay quienes prefieren la soledad por cuestiones de albedrío, que es diferente a sentirse solo. Exacto. Lo malo, Access, que como bien nos había dicho Marisol, es que nos hacen o nos educan para pensar que la soledad es algo negativo. Entonces, sentirse solo y vivir la soledad, como tú bien apuntas, es diferente. Lo malo es que cuando siempre nos dicen que la soledad es algo malo, nosotros vamos aprendiendo esa forma de vivir como negativa, y cuando nos toca, si ya la asociamos con algo negativo, no lo vamos a disfrutar. Y Access nos dice, yo me imagino este cuento como una película setentera filmada por Alberto Isaac. Oye, Alberto Isaac no tenía un sobrenombre, ojalá y por ahí nos puedas decir, Access. O Arturo Ripstein, ay, wow, Arturo Ripstein también hubiera estado muy intensa de Arturo Ripstein. Y Edwin nos dice, zona de tolerancia, así es, la famosísima zona de tolerancia, Edwin. Y el último comentario que voy a leer de Access en YouTube dice, saludos a la balita perdida que seguramente nos está viendo. Ay, no, me alegraría mucho saber, ya debe ser una señora mayor, porque yo tenía 6 años en aquella época, o 7, y ella ya era una muchacha, yo creo que tendría 20 y tantos o 30, tal vez tenía como la edad de mi mamá. Un poco más joven, pero ya pues después de tantos años ya debe de ser una señora, pero yo cómo la recuerdo, y la recuerdo con mucho gusto, y todo el mundo hablaba de ella, sí era la balita, pero era muy alegre, muy alegre, eso es lo que yo sí recuerdo. Y perdónenme, en TikTok voy por los comentarios de TikTok, me voy poquito para atrás. El último comentario que leí había sido el de Abraham, que está escribiendo su novela. Muchísimas gracias por estar en la sesión. Ojalá hayan leído este cuento titulado Los convidados de agosto. Y ¡ay, patateando! Buenas noches, qué alegría leerte. Después de algunas sesiones, dice patateando, le aplicaron la de la carreta.
Espero sea consensuado. No. Bueno, no sé si alguien tiene un comentario como yo. Ahí yo tengo mis diferencias con ustedes. No estoy de acuerdo con eso, patateando. Y nos dice, acabo de llegar, ya nada más oí, se la llevaron y le querían dar salami para la pizza. Es que hasta ahí dije, porque yo quería que platicáramos acerca del final. No he dicho el spoiler final, del final, pero bueno, ahorita lo podemos platicar. Y dice patateando, claro que no es justo. Aún hoy, cuando ya tienen libertad sexual las mujeres, se enojan los dudes, o sea, los varones, y se ponen misóginos. Muchas gracias, patateando. Sí, es que miren, este cuento temporalmente tiene muchos años, fue escrito en el 64, 65, 75, 85, 95, 2005, hace 60 años se escribió este cuento. Uno diría, uy, tiene muchos años, pero miren la diferencia, el tiempo avanza rápido, la tecnología avanza ultra rápido, pero el pensamiento avanza muy lento, las costumbres avanzan muy lentas. Entonces, es muy importante, creo yo, platicar de estos temas porque necesitamos que el pensamiento también, el pensamiento crítico, las dudas, los cuestionamientos también deben avanzar a la misma velocidad que la ciencia, las artes y la tecnología. Y nos dice patateando, es moralidad cristiana y es una clara muestra del poder sexual que la mujer tiene. Y también nos dice patateando, y no hay problema, la cosa es que la masculinidad se enoja porque sabe que no tiene ese poder. Yo pienso que sí lo tiene patateando porque justamente, bueno, les voy a adelantar el final. Alfaro sí entra a un burdel y lo mencionan, que también estaba muy borracho, se aleja de Melina, no sé si se acuerdan qué pasó ahí entre Melina y Alfaro, Enrique Alfaro se llamaba, se me acaba de olvidar, y la abandona y él se va, como que se enoja, bueno, no se enoja, pero quiere desahogarse y para desahogarse se va al burdel. Y entonces, ¿qué es lo que le prohibieron a Melina que él sí pudo hacer? Y dice patateando, la mujer decide y es la guardiana de la reproducción y el sexo. Así es, eso es lo que siempre se enseña. De hecho, hay un dicho súper ultra común que es, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? Porque es esta reproducción, que es ella la que decide hasta dónde. Y dice patateando, y el racismo y la pigmentocracia también te meten en la dinámica sexual. Así es, como bien pudimos ver entre las que tienen nombre y las que solo tienen apodos. Y también nos dice patateando, ya teniendo el panorama, es una clara muestra de la necesidad urgente de cambiar la forma de ver la sexualidad. Gracias por hacer este comentario, patateando. No sé qué opinan las demás personas, patateando, sí ve como urgente la necesidad de cambiar esta forma de ver la sexualidad, tanto para hombres como para mujeres. En lo personal, yo también creo que se vuelve algo muy nocivo para ambas partes, porque pues finalmente, querramos o no, la sexualidad es parte de nosotros y lo mejor sería llegar educados a esa época. Ojo, no vayan a salir como otros que dicen, los niños les quieren enseñar sexualidad, más bien dice, les quieren enseñar el Kama Sutra. No es eso, la educación sexual no consiste en enseñar posturas sexuales, por favor, entiéndanlo, pero sí es muy importante porque luego tenemos este tipo de problemas en gente adulta que como siempre vivieron reprimidas, luego no saben qué hacer, cómo comportarse y no saben temas de cómo consensuar las relaciones. Y muchas gracias, Patateando. Qué alegría verte por acá de nuevo en TikTok. Y nos dice nuevamente Patateando, sí, saludos a la vida sexual de Vicente Fox. Si sabes el contexto, el mensaje es gracioso. No me sé el contexto de la vida sexual de Vicente Fox. No sé si alguien nos quisiera apoyar o si tú quisieras apoyar a esta pobre mujer ignorante acerca de la vida sexual de Vicente Fox. Te lo voy a agradecer muchísimo, Patateando. Y voy a ir cambiando la diapositiva porque ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, me choca que el tiempo se vaya volando. Bueno, bueno, vámonos, ya las interpretaciones hemos hablado mucho, un poco de ellas entre lo que platicábamos de nuestras
de nuestras interpretaciones, nuestras emociones y reflexiones. Bueno, vamos rapidito si quieren. Es que a mí me gustaría ver todo con ustedes porque me encanta platicar aquí con nosotros en la comunidad. Pues esto de Melina elige o es arrastrada por las circunstancias, o sea, esto de elegir al primer hombre que literalmente se le cayera en el templete. Y otra cosa bien importante, ustedes han escuchado, no, también nosotros lo hemos dicho, que Rosario Castellanos habla en clave feminista. Y desde esta clave, ¿qué es lo que en este cuento nos estaría hablando? Que bueno, también ya lo mencionaron. Y bueno, lo último nos menciona que por qué Castellanos no juzgará moralmente a Emelina. Pero bueno, esas son parte de las preguntas que no quería dejar en el aire. Por lo menos las quería dejar aquí. Y si más adelante las quieren contestar aquí o seguimos en Telegram o demás, pues estaría padrísimo continuar con la conversación. Ahora sí, me regreso a los comentarios de Facebook. Voy a hacer la ronda de comentarios. Y nos dice que así, sí, dice, me encantaba esa serie, la veía de chiquita, la de la Nana Fran, la de Miss Fine, la que mencionaba Edwin en YouTube. Sí, yo también veía La Niñera de pequeña, era muy divertida, pero sí que es verdad que hablaban mucho sobre ese tema, que la Nana Fine estaba soltera a un paso de ser solterona. Y su mamá, su abuelita, sus amigas, todo el mundo le recordaba constantemente que estaba a un paso de ser una mujer solterona. Y Emanuel nos dice, yo ya casi leí todo este libro de los convidados de agosto. Los otros cuentos son muy buenos. Hay partes que son en verdad cómicas o tragicómicas. Muchísimas gracias, Emanuel, y gracias por compartir ese comentario. Recuerden, regresando al tema de los comerciales, si a ustedes les gustó este cuento de los convidados de agosto, pueden comprar solo el cuento en físico, está en la colección Vientos del Pueblo y cuesta 14 pesos. Pero si quieren comprar todo el libro de cuentos que trae más, también está a un superprecio, pero pues espérense al 28 para que también puedan entrar a la promoción. Los cuentos de verdad no tienen desperdicio. Y Alejandra nos dice en Facebook, esta vez no lo pude leer, pero lo haré por todo lo que se está comentando. Te va a encantar, Alejandra, te va a encantar. El tema, aunque Rosario Castellanos lo escribió hace varios años, sigue siendo actual. Ay, sí, y es lo que les digo, la ciencia avanza rápidamente, la tecnología avanza rápidamente, la medicina, hay muchas áreas de la ciencia, de la tecnología, del arte que avanzan, pero el pensamiento, los prejuicios, esos se quedan anclados y ya pasaron 60 años y estos prejuicios todavía los podemos encontrar tristemente. Muchas gracias, Alejandra. Ojalá, no dijimos el final, entonces ahí dejamos una partecita. Y también Alejandra nos dice, tristemente actual en algunas regiones. Así es, Alejandra. Y no importa si son regiones agrícolas, ganaderas o son ciudades, el pensamiento, el prejuicio persiste. Eso es bien difícil de erradicar. Y nos dice Marisol, Emelina tiene, como dice el texto, entre comillas, una ansia insatisfecha. Sí, esa ansia de conocer el placer. Y eso la orilla, dice Marisol, a cometer errores y meterse con el hombre equivocado. Por eso creo que hay que desmitificar la soledad y soltería en las mujeres, ya que nos ayuda a dudar de muchas cosas de la vida, tener un tiempo para nosotras. Sí, y sí, estoy de acuerdo contigo en todo, Marisol. Fíjate que se dice que en promedio, bueno, no sé ahora, pero hace 10 años en promedio las mujeres se casaban a los 25 años y duraban nada más 2 años de casadas y a los 2 años se divorciaban por infinidad de motivos, desde la famosísima incompatibilidad de caracteres hasta la terrible violencia doméstica. Entonces, la conclusión podría ser esa que tú mencionas, te casas con alguien que realmente no conoces, pero te casas por la urgencia de no quedar solterona. Y entonces empiezan estos problemas ultra mega graves y lo único y lo más sano es separarte.
Pero todo esto se pudo haber evitado si las mujeres pudieran dedicarse un poco de tiempo para sí mismas y para poder conocer la pradera, conocer a todos los animalitos que pastan gustosos en esas praderas del amor, ¿verdad? Pero bueno, tienes muchísima razón, Marisol, como siempre en tus comentarios. Muchísimas gracias. Y Carlos también nos dice, yo no lo terminé de leer, no entendí mucho, pero cuéntanos, Carlos, ¿en dónde te quedaste? Y te echamos la mano. Por lo que pasa, gracias por comentar esto, Carlos. Lo que pasa es que el cuento es muy lento. Ahí, por ejemplo, sí puedo notar una diferencia de escritura comparada con el siglo XXI. En estos cuentos hay mucha descripción y también la descripción nos ayuda a conocer la psicología de los personajes. Entonces, sí, Rosario Castellanos, para llegar al punto de la corrida de toros, cuando literalmente cae encima de un hombre y está tomando el comiteco, para poder llegar ahí, nos dio un viaje donde nos contextualizaba y eso no tiene, más bien no tiene casi nada de acción, solamente son escenas, que si se está bañando, que si está comiendo, que si conocemos la historia de la mamá, que si se medio pelea con la hermana Esther, que si en la mesa se pelean con el hermano que está todo borracho. Ese tipo de escenas ralentizan mucho el cuento. Entonces también es importante decirles eso, que tomen si van a leer el cuento por primera vez, léanlo con calma porque es un cuento lento. Es un cuento que se enfoca en las descripciones, tanto del lugar como de los personajes. O por ejemplo, algo muy sencillo como cuando sale al corredor y el periquito todavía tiene el trapito, está tapadito con un trapo y que se enoja y que dice, la próxima vez te voy a dar un coscorrón a la sirvienta. O sea, lo que ella piensa con el hecho de que el canario haya estado tapado con el trapito, nos dice mucho del personaje de Melina, pero realmente no pasa nada. O sea, nada más pasó por el corredor, vio a la jaula del pajarito y le quitó el trapo. O sea, en términos de acción pasó muy poco, pero ahí lo importante es todo el pensamiento de Melina y sobre todo su prejuicio. Entonces, así como esa escena del pajarito está llena de escenas, que cuando se despierta, que el tema de la almohada, que cuando se está bañando, que cuando le pide a su sirvienta el vasito de licor, o sea, es un cuento muy, muy lento. En eso sí te doy la razón, Carlos. Esa es una diferencia, yo creo, de la literatura del siglo XX de mediados con la literatura del siglo XXI. En el siglo XXI, yo creo que derivado de cómo somos ahora en redes sociales, predomina la acción sobre la descripción. Y nos dice Carlos, demasiado lento, justo lo que estaba comentando me aburrió. Sí, ese es un problema al que podemos enfrentarnos con este cuento de Rosario Castellanos, no solo con este cuento, con la mayoría de los cuentos de ella. Tiene ese estilo, es un estilo muy lento. Las acciones son breves, son pocas y están, digamos que separadas una de otras, y entre cada una de las acciones vamos a encontrar muchísima descripción. Muchas gracias por hacer esta acotación, Carlos. Es muy importante para las personas que no han leído este cuento del Rosario Castellanos conocer este detalle. El tipo de narración es una narración bastante lenta. Gracias, Carlos, por compartirlo. Dice Carlos, sí, era bla, 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 y pone su icono así de risa que se cierra. Sí, es parte del estilo y eso es muy importante porque aprendemos qué tipo de lenguaje nos gusta, qué tipo de narración nos gusta y eso también determina nuestros gustos por ciertos escritores o escritoras. Y lo primero que decimos, es que este escritor me gusta porque es muy dinámico. Y cuando decimos eso, que es muy dinámico, lo que queremos decir es que hay muchas acciones en sus historias. Y cuando decimos, es que Rosario Castellanos me parece aburrida, es porque predominan las descripciones. Y creo que eso les puede dar una idea cuando alguien dice, es que me aburrió. Y entonces ya podemos inferir, seguro es mucha descripción. O me encantó.
seguramente tiene mucha acción. Este es un buen punto de referencia, Carlos, para poder juzgar una obra. Y qué bueno que tú ya estás identificando el tipo de narración que te gusta. Que fíjate, Carlos, parece poca cosa, pero no todas las personas saben qué tipo de narraciones les gustan. Y eso es algo que tú ya sabes identificar. Eso está súper bien y me encanta que ya estemos encontrando nuestros gustos lectores. Y me voy para YouTube y yo creo que ya con eso terminamos porque ya vamos para la hora 20, querida comunidad. Me voy para atrás, me voy para atrás y nos dice Edwin, sí, el burdel de los Simpson. Y nos dice Edwin, sí, el pensamiento es tan lento que estos dos libros tienen la misma, similar a los cuentos de las mil y una noches y al igual este cuento. Dice, sí se tiene que cambiar, nos vuelve a decir Edwin, sí se tiene que cambiar la sexualidad en México, sobre todo que utilizan el doble sentido. Ay, gracias, Edwin. Eso lo estábamos comentando en Telegram. Tuvimos un pequeño diálogo acerca de la sexualidad y estábamos platicando Edwin, Marisol, Carlos, Manuel y yo acerca de cómo desde casa, en la misma educación, no aprendemos a nombrar los nombres, los genitales por su nombre verdadero, sino que recurrimos al doble sentido, a la burla o al sarcasmo para referirnos a ellos. Pero eso refleja también un pudor de no poder nombrar los genitales por su nombre. Y desde ahí empezamos a tener diferentes problemas y por ahí se platicó que a nuestra generación, por lo menos, a muchos no nos hablaron de sexualidad en nuestra casa y literalmente llegamos un poquito ciegos, pero con mucho tacto, ¿verdad? A esa etapa de nuestra vida. Y pues sí, cosas como esa que espero ya pasaron muchos años, ojalá haya cambiado o no sé si es peor. Y dice Access, a los niños les quieres enseñar sobre sexualidad y los niños te dicen, ¿qué quieres saber? Y te pone el emoji de reflexivo. Sí, estás diciendo algo muy importante, Access. Ya hay estudios donde dicen que los niños en la actualidad están mucho más, reciben mucho más contenido sexual explícito debido a las redes sociales, muchísimo más. Yo en pandemia estuve en una secundaria y la verdad es que los niños y las niñas me contaban unas cosas que yo quedé sumamente sorprendida y más sorprendida de cómo ellos ya sabían manejar esas situaciones que no querían ver. Porque hay muchos adultos que deliberadamente hacen este tipo de agresiones digitales y los niños son niños que quieren hacer otras cosas y se les enfrentan a estos adultos y ellos ya tienen incluso, algunos tienen sus formas de bloquear esta situación. Pero me sorprendió porque definitivamente en la secundaria yo jamás, pero claro, sí viví otras cosas horribles que tampoco le deseo a ninguna niña, pero desafortunadamente sí, los niños y las niñas son los más expuestos a la gente pervertida, a la gente adulta pervertida. Y también nos dice Access, acompaño mi tertulia con un té de Damiana. ¡Ay, qué padre! Provecho, Access. Y nos dice Access, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. No sé quién dijo esa cita, pero yo también le daría la razón. Es muy difícil combatir los prejuicios. Y Access nos dicen, conozcan el bosque, convivan con los animalitos, aléjense de las alimañas, tepocatas y víboras y sean felices. El sabio consejo de Damiana y pone su emoji de risa. Pero es que qué fácil suena, pero qué difícil es llevarlo a la realidad y sobre todo para las mujeres, Access. Y pues nuevamente voy a regresar a los comentarios en TikTok. Muchísimas gracias a las personas que se encuentran por aquí, a Lechuy, y a Helder también. Y nos dice patateando por acá, lo de la vida sexual de Vicente Fox. No, se fue patateando y ya no nos dijo, pero bueno, si alguien de ustedes sabe eso, me encantará que nos lo comenten. Pues bueno, este cuento, ya para concluir, cierro con estas preguntas que se encuentran la van a poder ver en la grabación. Y las preguntas serían, ¿qué herramientas nos puede dar este cuento para cuestionar los roles de género hoy? Ya hablamos de la soledad, por ejemplo, cómo la soledad impuesta a las mujeres parece mucho más nociva.
algo que no abordamos, que tal vez será importante, ¿qué relación tiene el alcoholismo con los deseos prohibidos? Creo que también es importante que lo tengamos por allá. Después, otra pregunta en la que podríamos avanzar, bueno, que ustedes podrían ahondar, es cómo podríamos enseñar este cuento en las aulas sin romantizar la opresión de Emelina. Es decir, ¿cómo romantizar? Estoy segura que hay personas que probablemente digan que está bien lo que vivió Emelina. Y bueno, afortunadamente aquí en esta comunidad todos hemos llegado a la conclusión que lo que se le estaba imponiendo a Emelina no era correcto. Pero, ojo, ¿qué pasaría si platicamos de este cuento, si leemos este cuento con alguien que diga que está bien lo que le pasó a Emelina, que así debe de ser, porque una mujer así se debe de comportar? Eso también puede pasar en las aulas, porque recordemos, como hemos dicho, esto que menciona Access, que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Todavía hay muchas familias en donde este tema se ve como la norma, que el comportamiento de Emelina es el comportamiento adecuado para una mujer, aún estando en el siglo XXI. Una pregunta que se podría utilizar como ejercicio creativo: ¿qué le cambiaríamos a esta historia si se escribiera en el año 2025? Esa, por ejemplo, podría ser una muy buena estrategia creativa si vamos a aplicar este cuento en las aulas para conocer a estas nuevas generaciones. ¿Qué harían? ¿Cómo configurarían o cómo transformarían a este personaje, las acciones de este personaje y, por supuesto, su relación con los hombres? Y una pregunta más es: ¿qué actividad diseñarían para que los estudiantes relacionen este cuento con movimientos feministas actuales? No andamos mucho acerca de los movimientos feministas y hay algo que se va a quedar en el tintero, que ojalá más adelante podamos hablar de él, que es esto del feminismo de las mujeres privilegiadas y el feminismo de las mujeres marginales. Rosario Castellanos ya nos está dando unas pistas, y también a lo largo de su obra, así como en las cartas, hemos tenido unas pistas acerca de las mujeres de buena familia que tienen problemas por el hecho de ser mujeres, y las mujeres que son de las orilladas, de los márgenes, que son de contextos indígenas, que tienen otro tipo de vida y que parece ser que Rosario Castellanos no está muy interesada en esas mujeres. Pero bueno, lo dejo aquí por un momento y estoy segura que en las siguientes 5 sesiones vamos a poder continuar con esta plática. Y antes de finalizar, les comparto que nuestra siguiente lectura va a ser el libro Álbum de Familia, que también es un libro de cuentos. Nosotros vamos a leer un solo cuento. Yo voy a hacer la selección y se las voy a compartir en Blogger el próximo sábado 16 de agosto, bueno, en la página web, y nos veremos el próximo martes 19 de agosto aquí en YouTube, Facebook y TikTok en la transmisión simultánea. Y pues bueno, ya saben, únanse a la comunidad en cualquier red social, por aquí andamos. Y antes de finalizar, cierro con los comentarios en redes sociales y con eso terminaríamos el día de hoy. Dice, y aquí está, Carlos nos dice en Facebook: buenas noches, descansen. Gracias a ti, Carlos, muy buenas noches. Y me voy para YouTube y nos dice Edwin que citó a un hombre en las redes sociales. Bueno, eso también pasa mucho, las citas en redes sociales. Y Access nos dice: cambiaría corridas de toros con deportes en línea, con esports. Lo que ustedes le cambiarían, que cita al hombre en las redes sociales. Oye, eso estaría muy bien. Estos son muy buenos ejercicios creativos. ¿Qué le cambiarían a este cuento para modernizarlo para el 2025? Edwin en YouTube nos dice que al hombre, en vez de citarlo en la corrida de toros, lo citaría por redes sociales. Y Access también en YouTube nos comparte que cambiaría las corridas de toros con deportes en línea y que ahí lo citaría. Estoy seguro que los niños de ahora harían sus citas en Fortnite, no creo que este se llama, o el otro, Roblox, o en esos lugares. Y Emanuel nos dice que es un cuento de 5 estrellas. Muchísimas gracias, Emanuel, por tu calificación final de ese cuento. Es un cuento maravilloso, de eso no cabe duda.
con los asegúnes que ya dijimos, predomina la descripción. Y pues de nuevo muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final de la sesión en TikTok, a Lechuy y a Gabriel. Muchas gracias por estar el día de hoy en TikTok y nos vemos el próximo lunes. Pueden ir al perfil de TikTok y ahí van a encontrar la página web damianaleiva.com/voluntariado y ahí van a encontrar toda la información de este reto lector. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Adiós. Ay, a ver si se cierra. No se cierra. Ah, ya se está cerrando. Y pues también muchísimas gracias a Access, Edwin y las compañeras que estuvieron también en la transmisión. Bueno, también a Sanguinius, que creo que ya se fue. Muchísimas gracias, Priscila, también por haber estado en la sesión. Y estaba otra compañera que ya se me fue. No, es Stephanie. Bueno, pues muchísimas gracias también en YouTube, querida comunidad. Que estén muy bien y nos vemos en Telegram. Recuerden, o nos vemos también en la siguiente sesión. Que estén muy bien y muy buenas noches. Adiós. Y pues ahora sí, querida comunidad en Facebook, pues también les deseo una muy bonita noche, que también nos dice Manuel, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Espero que hayan disfrutado muchísimo este cuento y nos vemos el próximo martes. Adiós.